Bogotá tiene gran variedad de monumentos para visitar, declarados patrimonios arquitectónicos nacionales. Cada uno de ellos encierra una parte de la historia de la ciudad y de Colombia. Sin embargo, de las 101 esculturas que existen en la capital, solo 10 son de mujeres. Los monumentos en el espacio público en Bogotá hacen parte, pues los primeros que se crearon hacen parte de un discurso de Estado y Nación y pues representan generalmente a políticos o próceres de la independencia. Luego, con el pasar del tiempo, en el siglo XX pues ya se empiezan a incorporar otras figuras y obras de arte como las que se encuentran en la calle 26. En la historia colombiana se habla de muchísimos héroes. Hay grandes hombres que lograron marcar nuestras historias personales principalmente, pero también nuestra historia en el país. Sin embargo, no es perceptible la presencia de algunas mujeres en nuestra historia. Y es bastante cuestionante porque son las mujeres las que han cargado básicamente con el peso de asuntos tan importantes como esa llamada independencia, por ejemplo. Hasta 1960, por decirte algo, la discriminación hacía que las personas de carne y hueso de sexo femenino no existieran, salvo la diosa Bachué en Chía, que ahora es parte de Bogotá, entre comillas, porque no es parte de Bogotá, pero sí es parte de Bogotá. La diosa del agua, que es una diosa Xie, que queda también cerca del monumento de banderas, y que fue como una concesión también abstracta, y la Rebeca, que también es una concepción abstracta. Rebeca no existe, es el mito de una mujer que busca en el agua a su niño, a su hijo. En Bogotá generalmente hay esculturas figurativas de representaciones de mujeres. Algunas están desnudas y otras vestidas. Generalmente son esculturas de bulto redondo, o sea, están talladas completamente, esculpidas o fundidas en piezas completas o por partes. En Colombia existen más o menos 101 monumentos dedicados a nuestros héroes de la patria, pero solamente 10 son de mujeres. En Bogotá hay 548 monumentos en el espacio público que hacen parte de la colección del Museo a Cielo Abierto del Museo de Bogotá. Esta colección está compuesta por esculturas, buzones de correo, relojes, conjuntos escultóricos, fuentes, luminarias, entre otros bienes. Es muy escaso encontrar representaciones de mujeres en el espacio público. Esos monumentos a las mujeres también están en lo vivo. No solamente esa pieza que está histórica derrumbándose, sino en la mujer que está conmigo, en la mujer que está en la buceta, en la mujer que se sienta en el parque, la que vende los helados, la que vende la fritanga, la empanada en la esquina. Esos son los monumentos actuales. El monumento a banderas, que son 20 columnas, cada columna tiene 6 mujeres que tienen una connotación tan fuerte en las problemáticas sociales que se presentaban hace, imagínate, 5 décadas atrás, 1948, cuando se construye este monumento y se piensa en mostrar esa problemática social a la cual se enfrentaba Latinoamérica en el momento y nuestro país en ese momento. Entonces está una mujer, todas están desnudas, hay una mujer con la espada que representa como la justicia, hay una mujer con un pergamino que representa la educación, está la mujer maíz que representa, digámoslo así, que podría representar la abundancia de nuestra Latinoamérica entera, pero también el hambre al cual hace 50 años estábamos sometidos y el pueblo latinoamericano sigue sometido a la misma condición social. Entonces está la mujer, la sabiduría también, el avance, el desarrollo, la ciencia. Cada una de esas mujeres representaba esas grandezas que tiene Latinoamérica y particularmente Colombia. Las mujeres, las 122 mujeres que rodean la Plaza de Banderas, que así se llama, y ahí queda una estación de Transmilenio, etcétera, no son
representativas de la mujer latinoamericana. Son todas fisonomías eurocaucásicas, es decir, mujeres europeas, blancas, con los pómulos en cierto estilo, con la boca, con los ojos. Es el ideal de belleza que Laureano Gómez quería representar de la mujer que no existe, claro. Es sorprendente encontrar, por ejemplo, que en ese año pleno 1948 se genera semejante monumento tan grande para ubicar unas banderas dándole bienvenida a un sinnúmero de países que vienen a la 9ª conferencia panamericana a solucionar o a dar aportes con respecto a la condición de Latinoamérica entera. Y se genera un fenómeno como el Bogotazo. Todo abortó por la muerte de Gaitán. De todas maneras fue muy interesante porque muerto Gaitán, el monumento, mejor dicho, los delegados a la conferencia panamericana se fueron a esconder al Gimnasio Moderno y salieron del Capitolio en unos carros a las 12 de la noche, cuando ya el incendio del centro era grande, y nunca fueron allá, ni nunca se hizo un acto allá, ni nada. Y eso es está muy cerca de los Estados Unidos, porque de lo que se trata es de que ellos querían hacer en todas las ciudades de Latinoamérica, como parte de la Guerra Fría, monumentos que significaran la Avenida de las Américas. Y por eso la Avenida de las Américas se llama como se llama, porque es la avenida que se quería también hacer como homenaje. Tú recuerdas que la Sexta Avenida de Nueva York es la Avenida de las Américas, y así sucesivamente en todas las ciudades quisieron hacer un monumento para la integración, ¿sí?, como parte de la Guerra Fría y contra el fantasma del comunismo, que de todas maneras ya pronto se iba a manifestar con el levantamiento de Castro en Cuba. Bueno, entonces, dentro de todos esos monumentos que tú encuentras en Bogotá, que son poquitísimos, tú encuentras que digamos, la Rebeca, como ese monumento a banderas, son totalmente estructuras mandadas a hacer con una intención de cumplir con el ornato de la ciudad, por ejemplo, quedar súper bien ante las naciones, porque eran muchísimas naciones las que venían a conocernos. Y el sitio donde está ubicada el monumento a banderas, en este momento pues decimos, bueno, pasamos en el Transmilenio por las Américas, pero hace 5 décadas, hacia abajo, donde queda actualmente más o menos el portal de las Américas, ahí se ubicaba el aeropuerto de Techo. Entonces esa era la entrada a la ciudad. Tenemos como la mentalidad de que las mujeres, por el rol que tenemos que cumplir en la sociedad, no tenemos derecho a catalogarnos como heroínas. Una de las obras más importantes de la ciudad es Policarpa Salabarrieta, que la encontramos de fondo. Es una escultura creada en la primera mitad del siglo XX y es la primera figura femenina que representa próceres de la independencia. Fue creada por solicitud de la comunidad. Es una escultura que está vestida. La presencia de zapatos nos indica precisamente que no era una persona esclava o de las clases, digamos, más bajas de la época, y que era una persona, una mujer de tierra caliente, porque tiene unos vestidos vaporosos. Conserva unos detalles muy finos, como el lazo que lleva en su cabello y un collar, un crucifijo en su cuello. Aunque la escultura fue hecha en cemento, pues este material no sobrevivió a la intemperie y se encontraba en muy mal estado. Se dice que muchos de los horreros estaban en el entorno de la escultura. Como la obra se fue deteriorando con el paso del tiempo, se mandó a esculpir en los años 60 por Gerardo Benítez, que es la obra que tenemos de fondo, y pues se instaló en el espacio público. La obra no siempre ha estado en el lugar en el que la encontramos ahora, pero digamos que la intervención ha tratado no solamente de recuperar, la intervención realizada en el 2015
no solamente de recuperar la escultura, sino el pedestal, el basamento y el entorno inmediato que rodea la escultura para generar otros procesos de apropiación social. Esta mujer, en efecto, fue fusilada y su virtud máxima es que alguien guardó las mejores palabras de ella y eran palabras verdaderamente muy conmovedoras. Pero de todas maneras no son las mujeres de los oficios, no son las mujeres de la paz, no son las mujeres del encanto, de la sexualidad, del erotismo, sino que es una mujer de la guerra, ¿no? De todas maneras eso nos toca dejar claro, porque también para terminar de contestarte la pregunta, digamos que esa es la visión de próceres, ¿verdad? Entonces, los monumentos de las ciudades latinoamericanas son monumentos a los próceres o a los santos, porque los dos grandes poderes son el ejército y la iglesia. Cuando tú ves la Pola y la ves ahí tan solita, tan ignorada, entonces uno se cuestiona. Entonces, bueno, hay muchos monumentos, los bolívares que encontramos en cada ciudad, los grandes próceres muy sentadotes con sus espadas o con sus portes militares. Pero ¿por qué pensar entonces solamente en una mujer como prócer colombiana? La explicación central es que los próceres son hombres y es una concesión que le hayan dado eso a una mujer, a Policarpa. Si tú miras el contexto histórico, las mujeres no estaban siendo criadas obviamente ni para leer ni para escribir, no estaban siendo educadas ni preparadas para oponérsele al hombre o al macho de la casa, que inicialmente era el papá, los hermanos mayores, y si era afortunada y se había casado, entonces era el esposo. Esta mujer rompe esos esquemas y empieza a tejer otra historia en Colombia. Entonces, sus ideales son absolutamente tan fuertes que hasta la muerte llega con sus ideales bastante claros. No se ha tomado en cuenta en la historia colombiana cuántos relatos encontramos, por ejemplo, en las crónicas de Cordovez Moore. Tú encuentras un sinnúmero de relatos de aquellas mujeres que estaban en todo el sector de lo que hoy en día es la Macarena, lo que es la Candelaria, las Nieves, esas mujeres que se dedicaban, por ejemplo, a alimentar todos los ejércitos en tiempo de la independencia. Esas mujeres que entregaron sus hijos para que se dieran su vida por un ideal de un extraño. Ese tipo de situaciones son las que desconocen nuestros estudiantes. Cotidianamente pienso en eso, realmente, porque como mujer pienso que en Colombia necesitamos que se valore un poco más esa fuerza que tienen las mujeres en la formación, no solamente de sus hijos, sino en diferentes contextos de la ciudad. Si tú vas y te ubicas allá en el monumento de la Pola, que creo que está como en la 17 con tercera, pues sí, están los estudiantes que entran y salen de las universidades y cruzan y van al ICETEX, y van al ICFES, y hay mucha afluencia de intelectuales. Pero si tú te sientas y les preguntas quién es ella, por qué está ahí, qué fue lo que pasó, por qué no la colocaron totalmente rígida, superpuesta, por qué está sentada en el banquillo y esperando la muerte. O sea, ¿qué estaba pensando el sujeto que hizo ese monumento para ubicarla de esa manera? Fue una mujer llamada Policarpa Salabarrieta, una heroína casi mitológica que representa la valentía. Sé que es el monumento que lógicamente pertenece aquí a la capital de la República, como es Bogotá, que es de la llamada La Pola, sí, Policarpa Salabarrieta, una mujer sacrificada en la época de la, bueno, digámoslo, de la conquista y de la toma por los españoles, ¿no? Fue una luchadora, gracias a ella pues somos supuestamente independientes, ¿no? Hizo parte del proceso de liberación en la época en la que vivió ella. Fue una revolucionaria, pero creo que fue por las mujeres. Ella ayudó como a la independencia, fue como una espía.
y sí ayudó en ese proceso de independencia. La Minerva es una escultura de Vico Consorti que tiene una mezcla cultural porque es una representación romana. Sale Minerva con su casco y todos sus atributos iconográficos y a su vez tiene un prendedor que representa una figura agustiniana. Entonces digamos que son estos detalles que Consorti ha traído en esta relación entre los dos mundos, que nos parece que vale la pena que la comunidad conozca. El consenso de implantar esculturas en el espacio público hace parte de unas lógicas sociales y políticas que se han visto relacionadas con un discurso patriarcal. Entonces creo que eso ha influido directamente en lo que se encuentra en el espacio público, que es un espacio de tensiones políticas. La primera construcción de la ermita se da en el año de 1656. La ermita fue consagrada a Nuestra Señora de Guadalupe en una peregrinación a la cual asistieron las principales autoridades eclesiásticas y civiles en 1656. En 1946 fue erigida la estatua en la cima del cerro, obra del escultor Gustavo Arcila Uribe, la cual realmente corresponde a la Virgen María Inmaculada, patrona de la Arquidiócesis de Bogotá. Solo hasta 1967 el sacerdote Luis Jiménez construyó la carretera que comunica hasta este cerro. El maestro Enrique Grau creó a la Rita a mediados de los años 60. Él ha pintado muchas mujeres, pero Rita ha sido un ícono y por eso tenemos la Rita del Parque Nacional. Es un homenaje a la mujer liberada, a la mujer segura, a la mujer libre de prejuicios. Rita, en este espacio del maestro Grau, en esta Rita del Parque Nacional, es una Rita que está a las 10:30 llamando a sus clientes, invitando a un listado de personas a las que seguramente verá por la noche. Ustedes verán a Rita 3:30, que es la Rita que se está comenzando a arreglar para salir de noche, ya liberada. Y después verán una Rita 5:30, que es la Rita del Parque Nacional, que es una Rita que está con un corsé lista para salir de noche. Es una mujer segura de sí misma y es una mujer libre de prejuicios. Hay una de las esculturas que representa una figura femenina desnuda, pues muy emblemática para la ciudad, que es la Rebeca. Y esta es una de las obras que más ha sido atacada a lo largo del tiempo. La representación femenina de la escultura y sus rasgos también tan delicados, pues han sido fuertemente vandalizados. Generalmente retiran la nariz, la que fue nuevamente instalada por el instituto. La Rebeca es una escultura de la marmolería Tito Ricci y su fuente fue realizada, representa a Neptuno, su fuente es elaborada posteriormente. Es una obra que siempre ha estado en el mismo espacio, no se ha movido y pues que ha sido muy apropiada por la comunidad, al principio cuestionada por ser una figura que estaba en el espacio público desnuda, pero que con el paso de los tiempos ha regenerado un cariño especial por todos los bogotanos. Algunos cortometrajes que cuentan la historia de Bogotá, pues nos permiten conocer que habían, niños que se bañaban en el estanque. Y también pues una figura femenina que por sus rasgos mismos ha permitido que haya una sensibilidad hacia la obra.
mujeres que no aparecen dentro de nuestros relatos bogotanos como tal, tienen que empezar a surgir y van a surgir obviamente si permitimos que a través de la oralidad y del reconocimiento de esas mujeres y sus discursos y sus pensamientos, esas formas de querer también transformar el mundo se empiecen a escuchar. Obvio que hay un patriarcalismo, obvio que no hay mujeres en la lucha política colombiana destacadas, siendo que la mayor parte de las mujeres que han hecho un papel gigantesco por todo lo que es la rebelión social, el caso de María Cano. ¿Por qué no hay un bustico pequeñito o grande, como quieran, a Soledad Acosta de Samper? Un monstruo de la escritura, una persona extraordinariamente lúcida, mucho mejor que su marido, ¿entiendes? Y ella no existe. Eso es, ahí está claro. Yo haría, por ejemplo, una cruzada para que se hiciera el gran monumento de personas de carne y hueso que han sido sacrificadas por la sociedad patriarcal, ¿verdad? Eso sería una cosa terriblemente importante, una cruzada casi. Así como existen las Madres de Mayo que son de carne y hueso, nosotros deberíamos hacer las feminicidas, las víctimas del feminicidio, más exactamente, y hacer una galería, oye, que podría quedar enfrente a la galería de la policía, ¿sí? El proyecto de monumentos apoya el plan de revitalización del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que es el proyecto medular de esta entidad. Entonces hemos decidido recuperar principalmente las esculturas del centro tradicional, aunque también atendemos las solicitudes ciudadanas que nos lleguen. Los monumentos en el espacio público nos permiten conocer y recuperar las historias que nos identifican y que nos hacen ser lo que somos ahora, como bogotanos y como colombianos. Recogen un discurso nacional. Mujer con alas y ruedas número 1, número 2 y número 3. Monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Monumento a banderas. Doble victoria alada. Monumento a Cía, diosa del agua de María Teresa Cerda, erigido en 1948 con motivo de la Conferencia Panamericana de este año. Y la Rebeca son obras simbólicas, pero quedan sin aparecer las mujeres, las luchadoras en la cotidianidad de este país.